Les doy la más cordial bienvenida a todos cada uno de ustedes, Iglesia Bautista Vida Nueva Neza, y es un privilegio, como todas las tardes se los digo, el poder estar con ustedes, el poder reunirnos y el saber que Dios los ha guardado y los ha cuidado hasta el día de hoy. Y esa es una bendición que el Señor dentro de su voluntad permite, y nos agradamos porque este es un día muy especial. Este es el día de nuestro Señor. Y tenemos que entregarle todo nuestro tiempo. Tenemos que entregarle no nuestro tiempo. Tenemos que entregarle administrado ese tiempo para la gloria de Dios. Y nos gozamos en su presencia delante de Él. Venimos, le adoramos y le exaltamos. Y nos da mucho gusto, de verdad, hacerlos juntos como un cuerpo en Cristo. Porque eso es lo que somos, un cuerpo en Cristo. Y vamos a estar viendo en esta tarde un tema general. Ya pronto vamos a ver una serie o vamos a estudiar un libro. Pero estamos viendo ahorita unos temas generales y el título de este tema general es No me avergüenzo del Evangelio. Y mi pregunta es, ¿conoce usted a alguien que haya sido despreciado, burlado, humillado, ridiculizado, alguien que haya sido catalogado como hereje, alguien que haya estado preso más de una vez, alguien que haya estado a punto de morir? Alguien que haya sido atacado por ladrones? ¿Conoce usted a alguien así? Si usted no conoce a alguien así es porque no ha leído la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Pablo pasó por todo eso. Y es importante que nosotros aprendamos un poco de la vida de Pablo y que nosotros aprendamos también de lo que cuesta, ¿qué dije? Lo que cuesta ser un ministro de Dios, un ministro de Cristo, un servidor de Cristo. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque no es por nuestras fuerzas, es por Dios en nosotros, ¿sí? A través del Hijo. Y es interesante ver cómo el apóstol Pablo pasa por tantas situaciones y en su tercer viaje misionero, él escribe una carta, y escúchame bien, él escribe una carta a una iglesia que él no fundó, a una iglesia donde no había estado él. Y esa iglesia tenía fama por su fe en todo el mundo. ¿De dónde estás hablando? De la carta a los romanos. Allí en el capítulo 1, versículo 8, dice que era conocida por la fe de ellos en todo el mundo, porque se consideraba fiel y obediente. Y esta iglesia estaba dando frutos. A esta iglesia el apóstol Pablo le escribe una carta. Y como lo hace en todas sus cartas, él se presenta, y tal vez esta sea una de las presentaciones un poquito más largas, porque él no había estado con ellos, no lo conocían, y él escribe una carta. Inmediatamente él le informa en el capítulo 1, versículo 14 y 15, que él quiere conocerlos, que es su anhelo, el estar con ellos, que él anhela ardientemente llevar la predicación a sabios, a no sabios, a entendidos, no entendidos, a griegos, a judíos. Él quiere que el mundo conozca del Evangelio, y él quiere visitarlos. De hecho, vimos al término del estudio del libro de los Hechos, como él cumple el propósito de Dios en su vida y el anhelo de Pablo en su corazón, porque él llegó finalmente a Roma, antecedido de tantas cosas que pasó y vivió, un naufragio, fue a dar una isla. En esa isla es mordido por una serpiente, y podría quejarse y decir: Señor, si te sirvo, mira cómo me tienes, y todavía me muerde una serpiente. Pero él no dijo nada. Los isleños, luego, como es todo hombre, empezaron a criticar: este hombre mira, es un delincuente, viene preso. Y luego cuando lo muerde la serpiente, ¿qué dicen? Este hombre merece la muerte, pues es un asesino. Qué rápido cambian de parecer. Y cuando ven que no se muere, dicen: este hombre es un Dios. Wow. De esa manera Pablo llegó a Roma, antecedido de, ya no les digo más de la historia de Pablo, desde Jerusalén, que lo toman preso, cuando lo golpean, y aún golpeado dicen que lo llevan en hombros, y les dice: permíteme, le dice al centurión, déjame hablarles, y les comparte la palabra.
Pero cuando llega y les dice que ese anuncio es para los gentiles, se enardecen y mejor lo meten y lo guardan. Así antecedió Pablo su llegada a Roma. Pero él había confiado en la providencia de Dios en todo el camino, porque el Señor le había dicho: no te preocupes, Pablo, ten ánimo, levántate, porque no está en tu propósito, está en el propósito de Dios, y vas a llegar a Roma. Y él llegó a Roma, a esta ciudad. Y vamos a ver en el versículo 1:16, porque él dice: no me avergüenzo del evangelio. Pero antes de dar lectura a este pasaje, que vamos a estudiar solamente este único versículo de la palabra de Dios, quiero hacerles una pregunta reflexiva. ¿Usted se avergüenza del evangelio? Y muchos podemos decir: no, yo no me avergüenzo del evangelio. Pero ¿cuántas personas no existen? Hay dentro de la iglesia que no quieren que los saluden ni que los identifiquen como hermanos. Y a veces pasa la gente y nos dice: hermano, ¿cómo está usted? Y nosotros quisiéramos escondernos, que no sepan que soy hermano, que no sepan que soy cristiano. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que eso debe ser un privilegio para nosotros, porque no tenemos conocimiento verdaderamente a quién estamos sirviendo, a quién estamos amando, a quién estamos buscando. Eso nos avergüenza muchas veces, que nos identifiquen como cristianos en su comunidad, en su trabajo, en su escuela, en su familia. Y es paradójico, hermano, el pensar que nos da vergüenza, pero no nos avergonzamos de todos los calificativos que el mundo puede tener para nosotros: el gordo, el flaco, el ladrón y otros calificativos. Eso no nos da vergüenza. Calificativos expresivos, de desprecio, aún hasta de pecado. Ahí va el adúltero. Pero sí nos avergüenza, y no es en la generalidad, pero a muchos de nosotros, tú que me estás viendo por este medio, sí nos avergüenza el que nos identifiquen como cristianos. Y vamos a ver en el estudio de este versículo cómo Pablo le escribe a la iglesia de Roma y le dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Y antes de empezar, quiero abrir un paréntesis para que nosotros podamos entender un poquito más de lo que vamos a hablar. Solamente vamos a hablar de un versículo. Y ese paréntesis que yo hablo es para que nosotros podamos comprender cuán tan importante es el contexto de un pasaje. Los días jueves se está estudiando aquí el libro de los Salmos de una forma expositiva. ¿Qué es esto? Te lo voy a decir así en general. Se está estudiando capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y el expositor decía algo muy importante, que es muy importante y que nosotros tenemos que conocerlo y aprenderlo. El expositor de esa enseñanza decía así: que la Biblia solamente tiene una interpretación, solamente una. Lo que dice la palabra de Dios aquí, debe decirlo en China, en Estados Unidos, en todos los lugares. La aplicación es diferente porque cada uno le da la aplicación conforme quiera dar la enseñanza, pero solamente la Biblia solamente tiene una interpretación. ¿Y cuál es la interpretación de la Biblia? La que el escritor quiso decir, inspirado por el Espíritu Santo en ese versículo, en ese pasaje, en ese capítulo. Lo que el escritor quiso dar a conocer. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que quiso dar a conocer? Pues es necesario que muchas veces nosotros vayamos al contexto de la historia, al anterior, al inmediato o al posterior, y muchas veces a la misma historia, para conocer realmente, profundizar, no solamente supervisar, sino profundizar. Y esto te va a servir en todas las cosas que tú empieces a analizar, para que nosotros podamos comprender qué es lo que quiere decir
el escritor. Porque si lo tomamos superficial, les digo una cosa, podemos trazar la palabra de Dios erróneamente. Tan erróneamente que podemos ver a través de algunos hermanos y de algunos cristianos que interpretan mal. Y les voy a poner un ejemplo nada más, un ejemplo. No lo busques, Filipenses 4:13. Si yo leo nada más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow, pues yo puedo caer en una serie de errores. Yo me aviento a hacer todo lo que quiera, todo lo que pueda, porque Cristo me fortalece y yo lo puedo todo en Cristo. Si nosotros lo tomamos superficialmente. Sí, agarra ese negocio, sí, háblale a esa muchacha, sí, hace esto, lo otro. Y a veces podemos hacer cosas que no le agradan a Dios porque creemos que todo lo podemos. Y te digo una cosa, nosotros no podemos nada. Si no vamos al contexto anterior, no nos vamos a dar cuenta de lo que Pablo estaba diciendo o de lo que Pablo quería enseñar a través de este versículo. Dice Pablo en Filipenses 4:11, no lo diga porque tengo escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme. Tenemos que aprender a contentarnos. ¿En qué? Cualquiera que sea nuestra situación. A veces nos sentimos mal porque no tengo dinero. Y siempre nos quejamos porque no tengo dinero. Debe de haber contentamiento y hacer lo que nos corresponde hacer, que Dios está obrando a través de lo que Él permite que nosotros pasemos. Y luego dice, sé vivir humildemente y tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Está qué? Enseñado, capacitado. Dice, tanto para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para hacer necesidad. ¿Sabes qué? Todas mis necesidades, los azotes, las cárceles, las hambres, todo eso lo pude por una razón, porque el que me sustentaba, el que me estaba levantando, no era yo, era el mismo Cristo con un propósito para mi vida. Entonces no es que yo lo pueda todo, no. Ahí te explica qué es lo que Pablo pudo y pasó para hacer la voluntad de Dios. Dice, todo lo puedo. ¿Qué pudiste, Pablo? Pasar hambre, pasar tribulación, pasar enfermedad, pasar aflicción. Todo eso lo pude pasar, no porque yo fuera un superhombre, sino porque Cristo me fortalecía en todo tiempo y en todo momento. Eso es muy distinto a que yo pueda hacer todo porque todo lo puedo en Cristo. Por eso es importante, y cierro el paréntesis, por eso es importante que nosotros vayamos siempre al contexto de lo que generalmente la palabra de Dios nos dice. Y aquí vamos a leer este capítulo y vamos a ir a un breve contexto de lo que nos quiere decir ahí. Nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leerlo junto. Dice la poderosa, bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Todos juntos iniciamos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oremos, hermano. Padre, en esta tarde pedimos y rogamos, Señor, que toque nuestro corazón con tu palabra, que tu palabra esté haciendo el propósito que tú tengas para cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo que mora en nosotros esté redarguyendo todo aquello que no te agrada. En esta tarde me declaro incompetente para compartir tu palabra y cedo mi espacio y mi lugar al Espíritu Santo.
Señor, perdona mis pecados y ayúdame a compartir todo aquello que tú quieres. Lo que no quieres, quítalo de mi mente y de mi corazón. Que salgamos fortalecidos y con un propósito en esta tarde. Te lo pido y ruego todo en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, mis hermanos. Vamos a hacer un pequeño contexto y ver quién fundó la iglesia en Roma. No se sabe quién la fundó. Algunos estudiosos dicen que fue después del Pentecostés, cuando fueron y llegaron a Roma y fundaron la iglesia. Otros dicen que por la persecución muchos salieron y llegaron a Roma. Otros dicen que probablemente escucharon a Pablo y llegaron a Roma y empezaron a predicar y formaron la iglesia. Pero independientemente de todo eso, Pablo no fue el que fundó la iglesia de Roma. Pablo había escuchado de ellos, hermanos, y era su interés. A él le agradaría y le agradaba ir y predicarles a esa iglesia que era sumamente importante en esa ciudad, y era una ciudad estratégica. Roma era la capital del Imperio Romano, era una ciudad sofisticada, era el epicentro el opus del mundo, conocido en aquella época, un poderío tremendo, era un imperio político económico grande en aquella época. Y ahí, en medio de esa ciudad, es donde está esta iglesia, la iglesia de Roma, de los romanos. Una ciudad que se jactaba de su poderío, una ciudad que se jactaba de sus capacidades, una ciudad que se jactaba de su economía. Alardeaban de su fuerza, de la fuerza de sus ejércitos, y tenían al mundo debajo de sus pies. Y un grupo de hombres y mujeres prepotentes, obstinados, orgullosos, a pesar de que esa potencia que ellos eran en Roma, a pesar de todo eso, esta ciudad era una ciudad pagana e inmoral. Pagana e inmoral. Así era esa ciudad de Roma, hermano. Los cristianos que estaban ahí estaban enfrentando también persecución, estaban haciendo la vida imposible a los cristianos que estaban en Roma. Ellos se sentían orgullosos de ser romanos, y a esa iglesia es la que le escribe Pablo, y le dice Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio. Y para mí es muy importante que entendamos lo que Pablo está diciendo y lo que Pablo no está diciendo. Es importante que entendamos lo que Pablo dice y lo que Pablo no está diciendo. Pablo lo que está diciendo: por nada del mundo yo me voy a avergonzar del evangelio. No hay posibilidad de que yo me avergüence del evangelio. Es imposible que me avergüence de ello. Recuerde que le está escribiendo esta carta a la iglesia de Roma, en esta ciudad donde los romanos miraban el cristianismo como una religión, como una secta de locos, desquiciados, dementes. ¿Cómo es posible que estos sigan a un judío que había sido crucificado como el peor de los criminales, junto al lado de dos ladrones, y fue crucificado por nuestros soldados, los romanos? Cuando ellos miraban el cristianismo, era motivo de risa, era motivo de burla. ¿Cómo es posible que estos hombres crean en ese judío que fue colgado en ese madero? ¿Cómo estos hombres creen en ese hombre? Los cristianos, para ellos, eran motivo de risa, de burla, como en este tiempo también para mucha gente es motivo de risa y de burla. ¿Tú también eres hermano? ¿Tú también eres de esa secta? ¿Tú también de burla y demás? Ellos eran la nación más poderosa, más influyente. Ellos tenían todo el prestigio, ellos tenían todo el control, y esta iglesia se encontraba en la ciudad. Pablo le dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Roma, si tú crees que eres poderosa, Roma, si tú crees que eres controladora, Roma, si tú crees que eres influyente, te digo una cosa: yo no me avergüenzo
del Evangelio. ¿Y por qué no te avergüenzas del Evangelio, Pablo? Porque es poder. Porque es poder. ¿Poder de quién? Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y Pablo le está diciendo, casi le está diciendo, tú no sabes, Roma, lo que es poder. Tú no sabes lo que es autoridad. Tú no sabes lo que es influencia. Ni tus emperadores, ni tus ejércitos tienen autoridad para hacer lo que el Evangelio puede hacer. Ni tu inteligencia, ni tu capacidad, ni tu economía puede hacer lo que el Evangelio puede hacer. ¿Y qué puede hacer? El Evangelio es el único que puede traer de muerte a vida a los hombres. Tú no puedes, Roma. El Evangelio puede hacer lo que ningún emperador, ningún ejército puede hacer. Y el Evangelio sí es locura, porque un justo murió por los injustos. Eso es lo que Pablo decía. Y tú no comprendes eso. Pablo podía declarar esta verdad con vehemencia, porque él fue transformado por el poder del Evangelio cuando iba camino a Damasco. Lo vimos por allá del capítulo 9 del libro de los Hechos. Él sabía. Pablo durante su ministerio experimentó una y otra vez el poder de ese Evangelio. Él vio vidas transformadas, él vio vidas cambiadas, sanidades, milagros. Él vio cómo quedó libre en medio de un terremoto cuando estaba en la cárcel. Él fue a predicar a lugares inesperados. Él vio lo que produce el Evangelio. Sobrevivió él a condiciones humanamente imposibles. Él sobrevivió porque por eso él decía, no me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, nosotros nos avergonzamos del Evangelio. Hermanos, nosotros no hemos visto, no hemos experimentado esas bendiciones de Dios. No hemos visto sanidades. No hemos visto la ayuda de Dios en nuestras necesidades. No hemos visto la transformación de vidas en algunas personas que ni pensamos que pudiera ser. Entonces, no tenemos motivo para avergonzarnos del Evangelio. Estamos predicando ese Evangelio que de rescata de la vida, de la muerte a la vida. Estamos llevando la palabra. ¿Qué nos está impidiendo llevar la palabra? Pablo estuvo dispuesto una y otra vez a entregar todo lo que tenía, todo lo que era, porque ese Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, al griego y a todos aquellos que depositan su fe en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. Ese gran hombre, John Piper, no sé si lo pronuncia bien, dice hablando de este pasaje: una cosa, así lo dice él, una cosa es avergonzarse del Evangelio y otra cosa es ser avergonzado por el Evangelio. Una cosa es avergonzarse del Evangelio y otra cosa es ser avergonzado por el Evangelio. Otra cosa es ser avergonzado, humillado, burlado, traicionado, herido, lastimado, preso, en las condiciones humanas que posiblemente otros no estuvieran dispuestos a pasar, por la locura de la predicación, por la locura del Evangelio. Pablo fue humillado de esta forma por el Evangelio, por la predicación de la palabra, porque es poder de Dios para salvación. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, a pasarlo, a vivirlo, o queremos vivir en la comodidad de nuestra casa, encerrado en esas cuatro paredes. Él les dice: Roma, tú no entiendes lo que es el poder. Tú no entiendes lo que ha pasado en mi vida, Roma. Él quería predicarle a esa iglesia. Él tenía un compromiso por causa del Evangelio, dispuesto a pasar lo que pasara. ¿Por qué?
porque él sabía el poder de Dios a través del Evangelio. Por eso es mi exhortación. Por eso es que te quiero lanzar un reto, si así lo quieres llamar, en esta tarde. Nosotros nos sentimos avergonzados del Evangelio. ¿O estarías dispuesto a ser avergonzado, humillado, traicionado, burlado por causa del Evangelio? ¿Eres un creyente que estás viviendo y confiando en el poder del Evangelio? ¿O vives avergonzado por la presión política, social, moral, etcétera, que hay alrededor nuestro? ¿Estás dispuesto a ser humillado, burlado, ridiculizado o más por causa del Evangelio? ¿Verdad que no es fácil, mi amor? Perdón, no es fácil, mi hermano, porque tenemos que hacerlo con amor, entregarnos con ese amor, con esa pasión, negarnos a nosotros mismos, por amor como Dios nos amó a nosotros. ¿O qué situación estaremos pasando tú y yo? Que posiblemente optamos como que el Evangelio no es suficiente, como que el Evangelio no es poder de Dios. ¿Qué está pasando en tu vida y en mi vida con los que nos rodean y piensas que es imposible para Dios que ellos conozcan? El Evangelio que nos salvó tenemos que llevarlo y compartirlo. Pastores que tú no conoces a mi familia, pastores que no conoces a mis vecinos, pastores que tú no conoces a mis compañeros de trabajo, pastores que tú no conoces a mis amigos en la escuela. Y déjame decirte, yo no los conozco, pero Dios sí los conoce. Es que son recios. No te preocupes. El Evangelio del cual estamos hablando ha transformado corazones, ha transformado vidas. Criminales convertidos al Evangelio. Reyes convertidos al Evangelio. Humildes pescadores convertidos al Evangelio. Endemoniados convertidos al Evangelio. Porque no eres tú el que va a hacer las cosas. No eres tú el que dispone. Es Dios haciendo su voluntad y cumpliendo su propósito conforme a su soberanía, conforme a su supremacía, a su voluntad, a su propósito que Él tenga. Ese es nuestro Dios. Entonces, no hay excusa para que nosotros no vayamos y compartamos. No hay excusa. No hay excusa para que vayamos y compartamos el Evangelio. Y una de las razones por la cual pensamos que nuestra fe y el Evangelio no es increíble ni maravilloso, lo demostramos cuando no estamos hablando de Él, ni pensando de Él, ni compartiendo de Él. Esa es una realidad. Pablo ardía, deseaba dar su vida, proclamar el Evangelio, llevar el mensaje a aquellos que no habían escuchado el mensaje. Y la pregunta para ti y para mí es, ¿nosotros estamos dispuestos en esa misma pasión de llevar el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú llevaste la palabra? Que te propusiste enseñarla, que la estás compartiendo. Pastores que no hay oportunidad, trabajo, pastores que estudio, pastor. Bueno, déjame decirte que ese no es motivo para que tú no compartas el Evangelio, para que tú no conozcas del Evangelio. Si no tienes en este momento a quien compartirle, a quien predicarle, te digo una cosa, predícate a ti diariamente el Evangelio. Predíquese usted diariamente el Evangelio. El Evangelio tiene que ser predicado, porque es el que nos va a dar vida y vida en abundancia. Es el conocimiento de Dios que nos va a hacer fuertes para soportar el diario vivir con sus aflicciones, necesidades, problemáticas. Y entonces sí vas a poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
estaba desanimado, pero yo sé que Cristo va a hacer algo en mi corazón. Estaba cansado, decepcionado, pero sé que Cristo permite a veces que pasen las cosas, porque a Él no se le escapa nada, nada. Él tiene control de nuestra vida. Él es soberano, supremo. Él controla todo, las fuerzas de la naturaleza. Él controla todo porque Él es creador de todo. Entonces, si no tiene a quien predicarle, predíquese usted mismo todos los días el Evangelio a través de la lectura, de la oración y de muchas formas. Ahora hay muchas fuentes para poder nosotros tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Estamos dispuestos a que se burlen de nosotros, amado hermano? El Evangelio que me salvó y te salvó necesita ser proclamado. Escuche esto. Yo lo digo esto, y yo creo que así es. No hay salvación si no hay proclamación. No hay salvación sin proclamación. Necesitamos salir de esas cuatro paredes. Necesitamos salir de la iglesia, de nuestra casa, de nuestro trabajo, de donde estemos, y tiene que ser predicado el Evangelio hasta los confines de la tierra, porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique?, dice la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted le compartió, que se preocupó por esa alma? ¿O cuándo fue la última vez que yo lo hice? Porque a veces todo lo tomamos como si fuera algo natural y nos sentimos tan a gusto y ya no hacemos nada. Pero este Evangelio tiene que ser proclamado. Y nos toca a nosotros ir y predicar y demostrar a este mundo, ¿sí?, realmente dónde está el poder. El poder no estaba en su riqueza, no estaba en su estatus, no estaba en nada de ellos. El poder de este Evangelio está en la transformación de vidas. Solamente el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa y carnal que tiene el hombre. ¿Para qué? Para darle nueva vida. Solamente. Roma creía que estaba en su poder, el poderío, la grandeza, la riqueza, que ahí estaba todo, pero eso no era suficiente. Había algo más, o más bien era todo, el Evangelio para salvación. Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no te avergüenzas, Pablo? Mira cómo te humillan, cómo te dicen, cómo te tratan, lo que ha pasado, porque es poder de Dios. ¿Para qué ese poder? Para salvación, para pasar de la muerte a vida y de la vida a vida eterna. Y Dios es fiel en su palabra y Dios todo va a cumplir lo que dice su palabra. Y un día los que hemos creído y hemos pasado de esta vida a la otra, vamos a estar con el Señor para alabarle, para proclamar su grandeza todos los días de la eternidad. Pablo lo había entendido así. Pablo decía, no es tu poder, Roma, no es tu riqueza, no es tu estatus, sino es que lo único que tú necesitas es el Evangelio para que pueda ser transformada tus vidas. Lo que el mundo necesita entender, hermano, que nuestro Dios es santo, creador, hizo todo perfecto, pero el hombre se rebeló y quedó imposibilitado para regresar. Pero Cristo vino y vivió una vida que usted y yo no pudiéramos vivir y recibió la muerte que todos merecíamos. ¿Para qué? Para entonces llamarnos al arrepentimiento en fe. Y ese mensaje es el que necesitamos llevar a tu familia, a tus amigos, en tu oficina, con los que trabajas, en todos lados. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Lo hacemos? Sobre todo los estudiantes. No me vayan a descubrir que soy cristiano. No generalizo. No me digas hermano, y menos delante de ella o delante de él. ¿Estamos dispuestos a ser humillados, burlados? No me avergüenzo. No tengo ese sentimiento.
que me quiere llevar a la humillación. ¿Por qué? Porque sé en dónde he depositado mi fe y mi esperanza. Y quiero concluir, y esta es mi oración el día de hoy, en esta tarde, que todos los que estamos aquí seamos desafiados a compartir el Evangelio. Dios es justo, soberano, a pesar de todas las circunstancias, sus planes se van a cumplir. Y yo pido y ruego que tú descanses en Él, pero que hagas tu parte y que vayas y compartas el Evangelio. Que tú y yo entendamos que el Evangelio es suficiente y que tengamos cuidado de quitarle, de añadirle o de diluir el mensaje que estamos llevando. Lo que ha ocurrido ahora en la actualidad. Unos quitan, añaden o diluyen el mensaje para acomodarlo. No como la palabra quiere, sino como uno quiere. Y eso está mal. Tenemos que tener cuidado. Lo importante no es la elocuencia que tú puedas tener para compartir el Evangelio. Lo importante es que aprendas a descansar en Dios, a descansar en el poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es de Dios, poder de Dios para salvación, a los judíos, a griegos. Y él decía en el versículo, que no lo leímos, versículo 14, a los sabios, a los no sabios, a los entendidos, no entendidos, el Evangelio es para todos. Amén. Para todos. Y tenemos que proclamarlo, mi hermano. Tenemos que proclamarlo. Entonces te animo a que salgamos animados, comprometidos a proclamar ese Evangelio que le hace falta a este mundo caído. Ese Evangelio que te salvó a ti y me salvó a mí. Y si tú crees en ese Evangelio, predica el Evangelio. Y si dices tú, no tengo lo que yo te decía, entonces predícate a ti diariamente el Evangelio, porque recuerda que ese poder te salvó, que ese poder te sostiene y ese poder te mantiene en este camino de vida y vida eterna. Pero si tú y hermano que nos están viendo a través de este medio, no eres creyente y no eres hijo de Dios, y tú vives como esos romanos, dependiendo de tus fuerzas, de tus capacidades y de lo que tú tienes, espero que tú entiendas que eso no es suficiente. El verdadero poder está en Dios a través de su Hijo y lo que Él hizo en esa cruz del Calvario a favor tuyo y mío, lo que hace rato cantábamos, proclamábamos en esa cruz. Y hasta que usted no reconozca y no reconozca que somos pecadores y que estamos viviendo de espaldas a Dios y crees que todo lo puedes, tu sentencia, déjame decirte que es muerte eterna. Pero si hoy te arrepientes, escúchame bien, tú que me escuchas a través de este medio, de tus pecados, de vivir espaldas a Dios y reconoces la obra de Cristo en la cruz y le dices, perdona mis pecados, yo me arrepiento y confías en Cristo como tu Señor, Salvador, entonces tú vas a experimentar y experimentarás el poder de Dios, no solo este día, sino para toda tu vida. Y que cuando salgamos de aquí expresemos, ¿cómo me puedo avergonzar del Evangelio? No hay ninguna posibilidad de que yo me avergüence del Evangelio, porque el Evangelio ha transformado mi vida y ha transformado la vida de muchas personas. Y voy a cerrar con algo que un día que estudiamos aquí, estuvimos viendo. Recordamos cuando cerramos el libro de los Hechos en el capítulo 28. Yo les comentaba en aquella ocasión que nosotros esperaríamos que este libro cerrara de una manera triunfante, el libro de los Hechos ahí en el capítulo 28, porque es el último capítulo que tiene el libro de los Hechos, y que el cierre fuera un boom para nosotros, y que hubiéramos dicho, el César se convirtió, Agripa se convirtió, Festo entendió. Pero no fue así, hermano. No se sabe ¿qué pasó con Pablo? Hay 2 o 3 teorías de lo que pasó con Pablo.
Y Lucas deja abierta esa historia, como esas películas postmodernas que no tienen fin. Usted se lo pone, lo imagina, lo piensa. Claro, ese no era de ninguna manera la intención de Lucas, pero yo les decía en aquel entonces que yo estoy de acuerdo con algunos estudiosos. Ese es mi criterio. Y creo que como ellos, este capítulo, este libro ha sido dejado abierto. ¿Por qué? Porque la historia continúa con nosotros. En otras palabras, Roma no era la meta, era el objetivo en un sentido de un llamado particular en Pablo. Pero claro que Roma no era la meta. ¿Sabes por qué? Porque falta territorio para alcanzar. ¿Cuál es la meta? Se nos dio a conocer en la Escritura. Vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahí vamos a ver cuál es la meta realmente de la predicación del Evangelio. Capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Ya se había cumplido? Sí. En toda Judea. ¿Ya se había cumplido? Sí. En Samaria. ¿Ya se había cumplido? Sí. Y hasta lo último de la tierra ya se cumplió. Y es no. Y es no. Los confines de la tierra ni siquiera se han podido alcanzar. Y por tal motivo no vamos a cerrar el libro de los Hechos. La iglesia está, por mencionarlo así, yo lo digo así por mencionarlo, que estamos viviendo en el capítulo 29 del libro de los Hechos. Aún la misión no se ha cumplido y nosotros tenemos que ir a cumplir esa misión, esa ordenanza categórica que nos dio Cristo. ¿Dónde está esa ordenanza? Mateo 28, 19. Y por tanto, id y hacer discípulos. ¿Por qué dices por tanto? Porque Jesús dijo: toda potestad me es dada, y por esa potestad vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he enseñado, que yo estaré algunos días con ustedes. No, anímese, aliéntese, porque si usted ha creído, el Señor va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo, dice Él. Y lo que Él dice es, así es de que no se sienta desanimado, no se sienta frustrado, no se sienta mal. No crea que Dios no está con usted. Si usted ha creído, la promesa de Dios es firme y Dios está con usted todos los días del mundo. Y a nosotros nos toca hacer y continuar la obra que hizo Jesús, sus discípulos y Pablo. Entonces salgamos y prediquemos el Evangelio. Salgamos y que podamos decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente a judíos, a griegos y para todos los confines y a gentiles. El que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra del Señor dice. Que Dios les bendiga, mis hermanos.